ya mismo vamos a charlar con un economista sobre economía real, sobre el laburo, el empleo, los salarios. Un experto en este tema, ustedes ya lo conocen, Federico Pastrana, director de CP Consultora. Y esto, yo ya te presenté como un experto en el tema salarios, ingresos y economía real. Así que ahora tenés que bancártela y listo. ¿Cómo va, Federico? ¿Cómo andás, Claudio? Buen día a todos. ¿Cómo andás? Bueno, buen año, che, que ojalá que ande la cosa bien. Bueno, con Federico, ayer me mandabas un montón que quiero compartir con la gente, porque la pregunta acá justamente para hablar de economía real es qué está pasando con los salarios, los ingresos de la gente, incluso aquellos que no están en paritarias, qué pasa con los jubilados, porque acá es así. Cuando hablamos en el programa, digamos, yo trato de hablar, ir al nervio de lo que está pasando, al nervio. Hoy el nervio es, primer día hábil, los financieros explotó de nuevo. ¿Qué pasó? Bueno, estamos contando acá qué es lo que ve el gobierno, ¿no? El tema de, bueno, si llegan dólares, no llegan dólares, el tema de la inflación. Dijo ahí el JP Morgan que para ellos la inflación está colapsando. Para un funcionario del gobierno como Federico Furia se dijo fíjate la última línea, dice la recuperación económica es en B corta y con fuerte descenso de la inflación. Bueno, hablamos de todo acá y ahora vamos a hablar del laburo, de los ingresos y vos te especializás en eso, Federico, y por eso quería charlar con vos. ¿Querés que empecemos a ver las placas que tenemos como para que vos le expliques a la gente qué está pasando con los ingresos? A ver, acá tenemos salario e inflación, variación mensual, cómo vino la cosa y cómo está yendo la cosa. ¿Le están ganando los ingresos, los salarios a la inflación, sí o no? Bueno, mira, arrancamos con el gráfico más difícil de todos, pero es el que más me gusta a mí. Pero porque a veces la cosa no es tan fácil, ¿viste? Ni de entender ni de explicar. Uno que le gusta tanto esto y se dedica hace tantos años a la dinámica precios y salarios, a mí me encanta, entonces me quedo horas explicándola y analizándola. Este gráfico lo que muestra es el promedio de las negociaciones salariales y el dato de inflación. El promedio de los salarios son las barras amarillas y la inflación es la línea roja. Entonces, cuando en los meses que la línea roja queda por debajo de las barras amarillas, significa que los salarios le ganaron a la inflación. Y los meses en donde la línea roja le gana a las barras amarillas es que ganó la inflación sobre los salarios, es decir, meses en donde cayó el salario real. Claro. ¿Qué es lo que uno ve ahí? Es decir, bueno, mira, en diciembre efectivamente fue 25% de inflación, 12,2% de negociaciones salariales, cayeron muchísimo los salarios reales. Y después, en los meses siguientes, fijémonos que hubo como recuperaciones, ¿no? En enero le ganaron por lejos los salarios a la inflación, pero no tanto, ¿sí? O sea, no fue esa diferencia de 12 puntos de diferencia entre 25 y 12. Después, en enero, no fueron 26 contra 12, ¿no? Fueron 26 contra 21. Entonces, fueron recuperando de a poco. Fíjate cómo van bajando las dos líneas juntas. Pero hay meses en donde, y son los más, ¿sí? Cuando uno cuenta la cantidad de meses, son los más, o sea, la mayor cantidad de meses en donde los salarios le ganaron a la inflación. Pero después de un diciembre en donde cayó mucho. Ahora lo vamos a ver. Vos estás diciéndome cuando quieras pasar de placa. Entonces, ¿qué se ve en el gráfico? Entonces, lo primero que se ve es que los salarios y la inflación primero tuvieron números muy grandes, ¿no? En diciembre, enero, febrero, marzo, números por arriba de 10% las dos variables, y después fueron bajando. Fíjate, 6, 6,1, 6,1, 7. Fíjate, en mayo, en junio. ¿Sí? Mayo y junio fueron 2 meses donde las negociaciones salariales estuvieron arriba de 6 puntos y los precios estuvieron en 4. ¿Sí? Claro. Entre 4 y 5. Con lo cual fueron 2 meses donde los salarios le ganaron 2 puntos a la inflación, aún en una inflación que ya había bajado bastante. 4 puntos. Sí. Entonces, ahí ya tenés una dinámica en donde, hubo un diciembre muy malo y después los otros meses fueron recuperándose. Ahora, a partir de julio, empieza a haber una dinámica distinta, que es que los salarios, fíjate, no tienen grandes variaciones, sino que fueron 4,1, 4,4, 3,9, 3,6, 2,8, 12. Está bajando todo el tiempo eso. ¿Sí? Mes a mes, ya los salarios promedios negociados en los convenios bajan todos los meses. Todos los meses. Lo negociado mensualmente. La inflación también, ¿no? Esperá, entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa ahí
¿A qué llamamos eso? Bueno, ancla salarial. ¿Qué significa? Que el gobierno no deja que los salarios nominales vuelvan a tomar velocidad para recuperar en términos reales, sino que la recuperación sea totalmente dependiente de la dinámica inflacionaria. ¿Qué significa esto? Que si los salarios, como los salarios bajan todos los meses de a poquito, ¿sí? 4,439, 3,6, 2,8, de a poquito, 0,8 por mes por ahí, ¿sí? O sea, pega saltos para abajo. Si la inflación va pegando saltos para abajo, se recuperan los salarios reales. Y si no, no. Claro. ¿Sí? Con lo cual, los salarios reales son dependientes de la desinflación, decimos nosotros desde la consultora. Son dependientes de la desinflación. Es decir, si hay desinflación, si la inflación mensual baja todos los meses, se recuperan los salarios reales. Si no baja todos los meses, no se recuperan los salarios reales. Y es un poco lo que se ve en esas líneas. Fíjate ahí, Claudio, que julio y agosto te da que casi no hubo recuperación salarial. ¿Sí? Claro. 4,1, 4,4. Y recién en septiembre, que empieza a bajar la inflación, 3,9 contra 3,6 dio, y después digo 3, 2,7, 2,4, listo. Ahí empieza O sea que la condición para que mejore el ingreso de la gente es que baje la inflación, no hay otra. Exacto, pero no por una necesidad de la economía y las leyes económicas, sino por cómo está establecido el marco macroeconómico, de política macroeconómica. Acá César te pregunta, ¿esto es salario privado? Sí, todo eso es salario privado, después vamos a ver el resto. Sí. Okay. Esto es promedio 21 paritarias del sector privado. Está buena la aclaración. ¿Sí? Promedio, esto es qué está pasando en 6 millones de personas. Déjame ir un cachito para atrás para sentar conceptos. Entonces, vos lo que ves es, che, mirá, hace 6 meses que los salarios no se negocian por arriba de 4 en promedio, ¿sí? Y tienen una tendencia a bajar. Con lo cual, si la inflación tiene una tendencia a bajar, los salarios se recuperarán si la inflación queda por debajo de los salarios. Pero fíjate cómo ya en octubre, noviembre, diciembre, ya en diciembre es 2,6, ¿sí? El promedio salarial. Entonces, yo ahí pongo un 2,5, que es la estimación de inflación que tenemos nosotros. Entonces, ya ahí los salarios no suben casi nada. Ahora sí anda el otro. Y fíjate lo que pasa, que es que cuando vos ves la dinámica, esto es el salario real, es en rojo, el salario real, y la variación de la inflación en puntos porcentuales en el azul, es decir, la desinflación, ¿sí? Cómo va variando. En los meses en donde baja, en donde hay negativo en el azul, hay positivo en el rojo. Claro. Ahora, ese rojo, fíjate la diferencia entre mayo y junio, en donde el salario real crecía 2 puntos, 3 puntos, ya no más eso. No existe más. Claro. O sea, los salarios reales se recuperan ya a una velocidad más baja y son dependientes de la desinflación. Uh-huh. En diciembre, que nosotros ponemos 0,1 de aceleración inflacionaria, ya me da que es 0,1 la recuperación salarial, muy poquito, claro. Muy por arriba, pero los salarios reales, entonces los salarios nominales negociados son cada vez más bajos, y entonces la inflación tiene que descender cada vez más. Eso es el punto. Es decir, va a depender mucho de la dinámica de precios. O dicho de otra forma, en el programa económico hay como una necesidad, se pone por encima el objetivo desinflacionario que el objetivo de recuperación del salario real. Y por eso... Sí. Una preguntita, entre el diciembre que vimos con un salto inflacionario del 25,5 y un cascotazo a los salarios, y este último diciembre, finalmente los que tienen paritaria, 6 millones de trabajadores, ¿terminaron empatados, ganando o perdiendo? Anda al siguiente gráfico. No, otro más. Otro más. No, otro más. No. Ahí está. Estas son las distintas mediciones de salario. Sí. Fíjate, ahí tenemos en noviembre de 2023 igual a 100. ¿Sí? Tenemos el 100 y ahí confluyen todas las líneas. ¿Sí? Son distintas mediciones de salario, todas las líneas. Acá, antes que sigas, acá estamos viendo ya no solamente los privados, sino algo más. Distintas mediciones de salario. Entonces, en el rojo es la línea de salario real compatible con lo que estábamos contando recién, que son el promedio de 21 paritarias. Sí, privadas. Perfecto. En el privado, miremos el rojo, a ver. Miremos el rojo en principio, el rojo que nos dice, fíjate cómo en junio, julio, agosto, tenemos una línea que va subiendo muy de a poquito. ¿Sí? ¿Ves que sube muy de a poquito? No se nota porque las variaciones ahora son mucho más bajas, entonces va subiendo muy de a poquito, por momentos más aplanada, por momentos suben más, dependiendo de ese movimiento de la inflación. Pero los salarios, terminan creciendo 0,3, 0,4 por mes, con lo cual están lejos de las recuperaciones altas que vimos cuando arrancó la recuperación de la actividad, en abril, mayo, ¿ves? Esas líneas, ahí abril, mayo, junio, cómo subían esas líneas. O sea, entonces, respecto de noviembre del 23, antes de la devaluación, donde es el 100, sí. Hoy están en 90 y cuánto. Ahí está. No, a eso vamos. Entonces, vos tenés, en el promedio de paritarias me da 0,3% abajo.
¿sí? Okay. Todavía, el promedio paritario es 3% abajo, con la mitad de los convenios arriba y la mitad abajo. Con lo cual hay mucha dispersión. Es un promedio que tiene mucha dispersión, es decir, mucha heterogeneidad. Entonces, dependiendo del convenio que agarres, a algunos le va bien y a otros le va mal. Y esa es una de las características que aparece clarísimo de la etapa, ¿sí? En donde empeoró la distribución del ingreso. Es decir, hay algunos que están bien, otros están mal, hay divergencia, ¿sí? No hay convergencia, hay bastante divergencia. Hay que ver si después hay convergencia, pero en principio hay divergencia. Claro. Ahí me parece que es un punto importante para entender un poco a dónde está el matete también. Ahora, cuando agarramos el CIPA, que es el indicador de salario efectivo más importante que tenemos, de esos 6,5 millones, efectivamente, ¿cuánto cobraron? No lo que negociaron, ¿cuánto cobraron efectivamente? Ahí, ¿pero porque qué diferencia hay entre cuánto negociaron y cuánto cobraron? Cuando vos haces el salario de convenio, vos lo que decís es un salario teórico de una persona que trabajó todo el tiempo con presencialidad, efectivamente, o sea, que no tuvo ausentismo, o sea, un salario conformado, le decimos. Un salario promedio de categorías en donde todos trabajaron lo que tenían que trabajar, un salario teórico, ¿sí? Después tenés el salario efectivo. ¿Qué aparece en el salario efectivo? La diferencia más importante, Claudio, esto es fundamental. La diferencia más importante del salario de convenio y del salario efectivo es las horas, ¿sí? Hay momentos en donde se trabajan más horas y en otros momentos se trabajan menos horas. Entonces, claro, cuando vos tenés crisis, bajan las horas y después se recuperan. Por eso es razonable que el salario efectivo baje más rápido en la crisis y se recupere más rápido cuando se recupera la actividad económica. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es, y eso es un poco lo que se ve ahí, fíjate que la línea amarilla baja más rápido, no se recupera tan rápido, y después cuando se recupera más rápido. Y lo que tenemos es que el CIPA, ese salario efectivo, nos da que ya estamos en el nivel de noviembre. Claro, ¿sí? Incluso lo supera a penitas, pero lo supera. A penitas. O sea, el otro indicador que también ayuda a decir eso es el IS del sector registrado, que es una muestra del salario privado, ¿sí? El índice de salario, que es uno que se publica mucho, que sale por todos lados, que es el que hace el INDEC, que es una muestra, o sea, no es el salario efectivo, es una muestra, no es el salario efectivo que se registra, sino que es una muestra que se le pregunta a las empresas sobre un salario también teórico, pero que le preguntan a las empresas, o sea, no es un cálculo tan teórico, sino que está relacionado con lo que le pasa a las empresas, pero no es lo que efectivamente pagaron. Es una cosa ahí medio en el medio, y también da una cosa parecida al CIPA, y eso es razonable, y que ya estás en el nivel de noviembre. O sea, el gobierno tardó un año en recuperar el nivel que había dejado el gobierno anterior, ¿sí? Y en el medio tuvo una caída. Y ahora podemos ver los anteriores que recién mostraba, en donde aparece el de barras. Para mí el de barras es bastante claro, decir, che, cuando vos no mirás noviembre, entre puntas, que es lo que hace el gobierno, como para decir, ya está, ¿no? ¿Listo? En ese listo te comiste un 5,4% de caída, ¿no? En ese listo hay 5,4% de caída. O sea, los salarios cayeron 12%, se recuperaron, y en el medio, en promedio, caíste 5 puntos. Es una caída parecida a la que tuviste en 2018-2019, que fueron las crisis más grandes. 2016, la devaluación. En todas las devaluaciones tuviste caídas grandes. En 2018-2019, que fue la caída más grande del salario real, que nunca se recuperó, es la caída de 2 años seguidos. O sea, cayeron 12-15% de los salarios finalmente. Hoy tenés una caída de 5 puntos que a hoy estás en el nivel de noviembre. O sea, ni siquiera recuperaste todo. Claro. Y vas a ver por qué. Y siempre hablando de los privados. O sea, que la crema del mercado laboral. Punta a punta, y en el medio tuviste una caída grande, muy grande. Entonces, esa caída alguien la paga. Y ahí está el punto. Alguien desahorró o alguien fue más pobre. O indigente, claro. Ahí está el tema. Por eso hay trabajadores. A ver, explica de vuelta eso, el punta a punta contra el promedio. Ahí lo tenés, mirá. Si vos agarrás el último dato de todo, bien a la derecha, vos ves que se recuperó un montón. Claro, y si lo comparás con el último dato, o sea, con la última línea azul que está ahí, ¿sí? El dato de noviembre de 2023, o sea, finales de 2023, vos ves que se recuperó, que estás en el mismo lugar, pero en el medio tuviste una caída histórica. ¿Sí? Tuviste una caída muy grande y una recuperación muy grande. Es decir, es tan cierto que cayó históricamente como que se recuperó históricamente. Lo mismo. Claro, eso es lo que pasa. Entonces, cuando uno ve esas dinámicas, ojalá que yo me equivoque con esto, es bien de los 80. Es decir, son recuperaciones históricas. Vos en los años 80 tenías estancamiento secular.
O sea, tenías caídas históricas con recuperaciones históricas. Ajá. Y eso está bien en el libro de Torres, en el libro del quinto piso. El quinto piso, que dice, estaban todos recontentos. Dice el tipo, no, cuando hicimos el plan austral estaban todos felices. Claro, en los 5 meses, 6 meses del plan austral, todos estaban felices, se recuperaba el salario real, la actividad económica se recuperó como nunca, superamos las expectativas, estaban todos recontentos. Claro, y a los 9 meses, 12 meses se armó el quilombo. Se nos armó todo el quilombo, se reactivó la inflación y no sabíamos qué carajo hacer. Entonces, y tuvimos unos quilombos políticos de la hostia y nos dijeron que nosotros éramos culpables. Entonces tenés esa dinámica. Ojalá que me equivoque en términos de que ya salimos de esa dinámica de los 80, pero lo que estudiamos en los 80 es volatilidad. ¿Qué significa? Claro. Que vos tenés incrementos de los cambios y en la media no salís. ¿Sí? Tenés estancamiento, no salís. Entonces, la discusión más interesante, creo yo, para el año que viene, es si vos salís. Si efectivamente esa línea que está ahí sigue creciendo y se me va el 105 en ese nivel. ¿Ves? Ahora estamos en el 97 del valor ese. Che, me quiero vivir al 105, ¿puedo volver a los niveles de 2018? Ponele. Promedio 2018, ni siquiera 2017, 2015. ¿Yo puedo volver a los niveles de 2018? Anda el gráfico anterior. ¿Y de qué depende? ¿Puedo ir? El gobierno dice que estamos en crecimiento. Vos ves esto, este gráfico, que es 2009 a 2024, o sea, los salarios históricos, ves la caída histórica tremenda que hubo y la recuperación histórica, pero mirá dónde estamos. Estábamos en el piso previo a Milei. ¿Sí? Claro. O en el nivel promedio, para no ser tan malo. En el nivel promedio, ni siquiera, ¿no? Estamos en el piso. Sí. Esto está bueno porque esto va desde el año 2009 hasta ahora, prácticamente. Claro. Hasta el fin del año pasado. Entonces, ¿sí? ¿Dónde estábamos? ¿Viste? Estábamos en los niveles de hace 14 años. Estábamos en los niveles de hace 14 años. Esperá, ¿dónde estamos? Entonces, claro, vos decís, bueno, che, mirá, y estamos en los niveles de hace 14 años, en términos estancados, si querés, porque subía y bajaba el salario, vinculado al régimen de alta inflación, o sea, había mucha volatilidad, bien de los 80, mucha volatilidad, o sea, cuando subían, caían de vuelta, subían, caían de vuelta, subían, caían de vuelta. Fíjate, toda esa dinámica en toda la pospandemia, subían, caían, no se podía sostener el crecimiento. Entonces vos me decís, bueno, che, ¿qué va a pasar, Fede, con esto? Y va a seguir creciendo, ¿de qué depende? Ahora lo hablamos, pero no, che, mirá que yo ahí en ese gráfico veo que el ciclo aumentó un montón. Hasta ahora, yo veo que el ciclo aumentó. Una caída histórica y una recuperación histórica. ¿Van a seguir creciendo? Bueno, veamos. El desafío es ese, finalmente, de si vos podés salir de ese nivel promedio donde estabas hace 5 años y que estás vinculado a un salario malísimo, que históricamente es muy bajo y que está relacionado con una pobreza históricamente alta. Por eso uno dice, che, ¿qué pasa acá? O sea, la discusión no es haber bajado la pobreza durante el periodo de ajuste, ¿no? O sea, después del periodo de ajuste de ahora, sino es, che, si yo me voy atrás, finalmente, ¿puedo salir de esto o no? Claro, y al fin y al cabo, ahí aparece una discusión que es bien de macro, creo yo, de macro y desarrollo, que tiene que ver con que si efectivamente vos podés estabilizar la economía, ¿sí? Si vos efectivamente podés bajar la inflación al 1% mensual, ¿sí? ¿Qué pasa con los ingresos y qué pasa con tu esquema macroeconómico? Y ahí aparece una discusión que me parece que es más, si se quiere, no sé si complejo o que nos implica hablar de escenarios y nos implica a discutir cosas que son más, si se quiere, escenarios futuros. Claro, sí. Donde uno puede decir, mira, che, yo puedo armar y yo digo, mira, si yo leo el diario hoy y veo que las paritarias, el gobierno quiere que vayan al 1, y que si eso es creíble y el gobierno se planta en el 1, y yo te digo, mira, si vemos el gráfico anterior, yo creo que el salario real va a seguir creciendo un poquito, pero va a ser tan dependiendo de la desinflación que hasta que la inflación no vaya al 1, no va a subir el salario real. O sea, nos quedamos ahí. Y es la tendencia al estancamiento que decíamos recién. Cuando veíamos ese gráfico de barras, cada vez crece menos el salario real. Ahora, si vos me presionas las paritarias a la baja y el salario real, ¿por qué se va a recuperar? Y eso que me queda depender. Bueno, mira, yo lo que veo es que la inflación baja por escalones. No tiene, no es un plan de estabilización de shock tradicional de los 80, en donde se desindexó la economía. De hecho, la economía sigue indexada. Entonces, cuando la economía sigue indexada, vos lo que necesitas es que la inflación baje constantemente. Es decir, vos no podés retener repuntes de la inflación, porque cuando vos tenés un repunte de la inflación, y ese repunte es importante, te quiebra el régimen, porque hace que al tener indexación, los contratos vuelven a un nivel más alto de inflación
y no es que se espiraliza, porque para una espiralización, o sea, es decir, que no para de subir, sino que te vas a un escalón y que de vuelta te cuesta bajarlo. Entonces, eso todavía no está respondido, porque como la economía es indexada en varios aspectos, y yo la verdad que me cuesta decirte, che, bueno, mirá, va a depender de factores externos que pueda seguir bajando la inflación. Hoy son escalones, y si el gobierno realmente presiona para que bajen al 1% los salarios, no van a crecer, y se van a quedar a donde están, y el gobierno saldrá a decir que el salario promedio aumentó, pero durante 2025 el aumento salarial punta a punta va a ser mínimo. Sí. ¿Y qué pasa con los que no son, digamos, asalariados, los que no dependen de una paritaria, que son esos 6 millones de trabajadores de la crema, los privilegiados del mercado laboral? ¿Qué pasa con el resto? Déjame decir una cosa importante, ¿no? A mí, yo suelo decir eso para simplificar, pero pensemos que dentro de esos 6 millones de personas que hablamos de la crema, hay trabajadores de maestranza, de seguridad, mismo de comercio, claro. trabajadores de construcción que tienen salario por debajo de la línea de pobreza. O sea, vamos a poner así. Acá alguien decía estacioneros también, digamos. Sí, digamos, pero hay de todo ahí adentro. Hay de todo. Sí. Efectivamente, a mí lo que me parece, como especialista en mercado de trabajo, solemos hacer eso, solemos distinguir, así como decís vos, y además lo que solemos, a mí me interesa también porque creo que como estamos en una economía que tiene inflación, analizar los que tienen paritarias con los que no tienen paritarias es súper importante. En los que tienen paritarias es esto lo que vos decís. Efectivamente están protegidos. Cuando baja la inflación, lo que pasa es que la diferencia entre los protegidos y los desprotegidos, como dice el gobierno efectivamente, es menor la diferencia. ¿Por qué? Porque no te afecta tanto el hecho de que tengas que renegociar constantemente los salarios. ¿Sí? No tenés que negociar mensualmente, porque el deterioro salarial entre un mes y el otro es 2% ahora. Antes era del 6, 10, 8. Claro. Sí, ahora es 2%. Entonces, el hecho de que no tengas reajustes mensuales o aumentos mensuales te impacta menos. Lo otro que obviamente te va a impactar es a qué se dedica la actividad. El hecho, cuando vos sos cuentapropista o mismo trabajador no registrado, lo que tenés es más inestabilidad y más precariedad. ¿Qué significa eso? Que en el salario promedio vas a cobrar menos. ¿Sí? Todos los salarios en negro, o sea, los trabajadores en negro, en cualquier empresa o en un kiosco, en donde sea, cobran menos, los que están en negro cobran menos que los que están en blanco. O cobran en gris. ¿Sí? Por ahí se acercan un poco al de blanco, en general cobran menos, son más jóvenes, tienen menos antigüedad, tienen ciertas características y cobran menos. Y además los aumentos en general no van de la mano. Eso son los trabajadores en negro. En los que son contrapropistas son totalmente dependientes de la actividad económica. Con lo cual, si la actividad económica funciona, esos trabajadores se van a sentir aliviados. El problema es cuando viene la mala. El problema es cuando viene la crisis. Y eso es lo que dejó los 90 con mucha claridad también. Digamos, en los 90 vos tuviste un incremento de la distribución del ingreso, pero en los primeros años de los 90, los primeros 2 años, tuviste incrementos de los ingresos. Y ahí el consumo volaba. Sí. El quilombo empezó con el tequila. Cuando te agarra el tequila, ¿sí? La economía ya había empezado a complicarse por la apreciación cambiaria y las reformas estructurales. Cuando te agarra el tequila, la pobreza y el desempleo crecen a tal velocidad incomprensible. Y porque tenés un mercado más flexible. Cuando tenés un mercado de trabajo más flexible, los mecanismos de transmisión de la crisis hacia el bienestar, hacia los hogares, mediante el mercado de trabajo, son mucho más rápidos. Entonces yo creo que estamos empezando en ese terreno. Claro, pero acá ya me parece, a diferencia, en los 90 era más rígido el sistema laboral. Tengo la idea que en aquellos mediados de los 90 y que te disparó la tasa de desempleo arriba del 18%. Hoy en día ya tenés súper flexibilizado, digamos, lo vemos con los Rappi, los Uber, los Didi, ¿no? Entonces, me parece que ahí sí que dependen de la actividad económica, porque si yo no tengo guita, no podés viajar en el Didi o no te podés pedir el Rappi, pero si anda la actividad económica, sí, ¿no? Esa sería un poco la... acá, a ver, te hago, esta es la pregunta, digamos, ¿crees que la tasa de desempleo hoy por hoy no puede picar hasta el 18% como sí ocurrió a mediados de los 90? Porque aquella sí, rajaban a la gente de las empresas de servicio, ¿no? Las privatizadas, o rajaban a la gente del laburo. Acá, digamos, te acomodás en otro servicio, ¿no? El Didi, el Uber. A ver, contame vos. O te acomodás o no te acomodás. O sea, claro. Depende de cómo estés. Si volvemos a una recesión, no te acomoda nada. ¿Qué preferías, estar en los 90 en Argentina o en México? Mira, en México había menos tasa de desempleo. Mucha menos tasa de desempleo. Anda a México a ver si hay más pobreza o menos pobreza que en Argentina. Entonces vos por ahí tenés una economía con más desempleo pero menos pobreza. ¿Cómo puede ser? Y sí, claro. ¿Por qué? Porque los salarios que paga esa economía, que es más subdesarrollada que la otra, es decir, México tenía en los 90
un nivel de pobreza y desigualdad mucho más grande que el de Argentina, Argentina por ahí tenía un mayor desempleo, pero en México no. ¿Qué pasaba? Efectivamente, el sector informal abarcaba una parte importante de los que eran despedidos del sector formal. Entonces, ¿qué pasa cuando hay expulsión del trabajo formal? ¿Cómo pasa ahora? Que vos cuando ves el aumento del empleo en el CIPA, en el sector privado registrado, vos ves que el aumento del empleo es muy bajo. Es decir, los que se expulsaron no volvieron a tener trabajo todavía. No. Sí, pero ¿qué pasó? Sí. Y aumentó la tasa de no registro y aumentaron los cuentapropistas. Es decir, aumentó la cantidad de personas que tienen un empleo más inestable y más precario. Bueno, listo, perfecto. Ahora, por ahí, esa persona no está desempleada, pero en los hechos tiene un problema en el mercado de trabajo enorme, que es que tiene salarios muy bajos o que tiene un empleo refugio, que como es refugio, apenas le sirve para la subsistencia o ni siquiera, ¿sí? Si tiene una familia numerosa. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué te quiero decir? Que la tasa de desempleo no es la única variable que hay que mirar para analizar el mercado de trabajo, y en Argentina se complejizó. Es decir, podemos hablar de que el mercado de trabajo, por lo menos por ahora, los datos lo que están mostrando es que se empezó a latinoamericanizar. Significa que tenemos un mercado de trabajo más heterogéneo, con más desigualdad y una presencia del sector informal más importante por estas nuevas actividades y las viejas que implican que la tasa de desempleo no es el único indicador que hay que mirar cuando atravesamos una crisis. Acá tengo esto, Fede, a ver, ¿querés ver esto? ¿No? Vale. Acá tenés jubilados, porque mucha gente pregunta por los jubilados, tenés sector público y trabajadores del sector privado, ¿no? Tenés todo acá. Acá, exacto. Lo que tratamos de hacer es un ejercicio complicado. A ver cómo te la arreglás para decir hoy quién está mejor y quién está peor. Estar acá 3 horas me encanta. O sea, lo que más me gusta de la macro es analizar ingresos y macro. Tenemos más o menos 10 minutitos más porque tenemos otro invitado que sigue, pero a ver, si no la seguimos después. Si nos acompañen y no se aburren en esta mañana. No, digo, hay mucha gente, muchísima gente que te está escuchando, está bárbaro, porque aparte son muy didácticos, con los gráficos son muy buenos, entonces nada, pero a ver, decirle a la gente, jubilados, estatales, privados, a ver quién está mejor, quién está peor. Veamos esto que para mí su gráfico también es muy gráfico o muestra con mucha claridad dónde están ciertos relatos, ¿sí? O cómo se arman los relatos, ¿no? Y cómo tratar de tener una mirada más compleja que ayude a compensar ni los relatos catastróficos, ni los relatos de que se terminó todo y ya está, no hay problema. Y es que aparte, sí, tal cual, nadie está diciendo. Hay una cosa ahí que decís, ¿cómo puede ser, no? No sé, mirá, o sea, yo la verdad que siento que así como en la discusión de los salarios en un momento no se podía entender que se estaban recuperando, y ahora aparece lo mismo con la pobreza, que para mí es otro temazo, digamos. No, ya está, se terminó la pobreza. Y decís, ¿de qué estamos hablando? Paremos un poco, analicemos, entendamos. Entonces, acá lo que tratamos de hacer es mirar los distintos tipos de ingresos, los más importantes que explican los ingresos de los hogares. Y tratar de hacer un ponderado mensual, cosa que es difícil, porque el EPH, que es la encuesta que más se refleja los bienestares, donde se calcula la pobreza, la indigencia, etcétera, nosotros tratamos de hacer una estimación con los ingresos mensuales. Entonces, espera, ¿qué estuvo pasando? Bueno, ahí tenemos la línea roja, son los salarios privados registrados, son los que estábamos diciendo antes, ¿sí? Medidos, son los salarios privados registrados. Esto está hasta octubre, ¿sí? O sea, en noviembre y diciembre tendríamos una recuperación un poquito más grande. Claro. Ahora, ¿qué pasa con los jubilados y pensionados? Los jubilados y pensionados están calculados a partir del gasto que hace el Estado, ¿sí? Y lo que vemos es que efectivamente hubo un ajuste muy, muy grande, ¿sí? Fíjate qué pasa en 2023. Tenías todos los ajustes de la movilidad, ¿sí? Los saltos vinculados a la movilidad. Después tuviste una caída muy grande por la aceleración inflacionaria hasta febrero y después tuviste una recuperación. ¿Qué dice el gobierno? El gobierno dice los jubilados están mejor que en noviembre. En noviembre, base 100, efectivamente la línea amarilla da más alta. Efectivamente da más alta, ¿sí? El gasto en jubilados. Fíjate, anda el gráfico siguiente. El de jubilados que me muestra la jubilación media y la mínima. Esta. No. Ahí lo que dice jubilado. Esta. No lo estoy viendo, no sé por qué. No, se me bajó la señal acá a mí. Ok. Entonces capaz por eso, ¿no? ¿Es esta? No lo estoy viendo. No me aparece. No. Me aparece el mismo gráfico.
Bueno, sigo contando y cuando aparezca el punto es que la jubilación mínima la jubilación mínima y la media tiene una diferencia muy grande, que cuando uno hace el ponderado por gasto, ¿sí? Bueno, si das por el gasto, como se gasta mucho más en medias y altas que en la mínima, ahí están apareciendo las distintas diapositivas. Hay una que dice jubilaciones. Ahí aparecen jubilaciones. Cuando se esas jubilaciones te da, claro, que los jubilados de la mínima y de la media y alta les da que tienen 10%, una recuperación de 10 puntos por encima de noviembre. ¿Sí? El valor de noviembre. Era muy malo el valor de noviembre, pero tienen 10 puntos. El gobierno tiene razón. En las medias y las altas, el salario, los jubilados ya se recuperaron. Pero si analizan las mínimas, fíjate que tuvieron una recuperación hasta junio y después cayó. ¿Por qué es eso? Y porque la jubilación mínima tiene una parte que es el bono, que es muy importante. Explicaba en el momento más importante el 35% de la jubilación mínima. Ese bono se mantuvo fijo y hace que mes a mes, como se indexa solamente, se relaciona con la inflación solamente la parte que no es el bono, tiene una caída constante, que es cada vez menor, pero es una caída constante que hace que nunca se recupere la jubilación mínima. Y la recuperación mínima es 3 puntos por debajo de noviembre, o sea, nunca se terminó de recuperar. Volvemos al gráfico anterior. Entonces, tenés un cambio en la distribución de los jubilados enorme. ¿Qué pasó? ¿Qué otra cosa más? El gráfico que estábamos viendo de los ingresos, ¿no? De los distintos... Entonces, ¿qué otra cosa pasó? Bueno, tuviste un cambio en la distribución entre los asalariados. Los asalariados del sector privado se recuperaron, pero los del sector público no. ¿Sí? Que es la línea negra. En la línea negra vos ves cómo los salarios públicos cayeron, 25 puntos cayeron al ritmo de las jubilaciones, pero a diferencia de las jubilaciones, nunca recuperaron. ¿Sí? La recuperación es mínima, por ahí recuperan 3 puntos, ¿sí? 3 puntos de los 20 que perdieron, con lo cual la recuperación es muy baja, por más que en puntos porcentuales aparezca una recuperación, la recuperación es muy baja y eso es lo que explica que la línea esté tan bajita. Es decir, baja la inflación, pero el salario se recupera muy, muy poquito, y eso tiene que ver con la política fiscal. Y lo otro que tiene mucho que ver con la política fiscal es que cuando analizás los programas sociales están ahí abajo, ¿sí? Los programas sociales están ahí abajo, los programas sociales no se recuperaron. Y eso es un factor súper importante tener en cuenta, porque solamente la parte de la asignación universal es la que se recuperó, pero cuando vos ves la tarjeta alimentar, cuando ves el volver al trabajo, el progresar, los distintos programas sociales, la recuperación es muy, o sea, no existe prácticamente. Aparece y desaparece. El único programa social es el AUH, sí, que el gobierno, digamos, dice que... Es el único que se recuperó y se recuperó muy fuerte y efectivamente se recuperó muy fuerte. Se duplicó, ¿no? Se duplicó en términos reales. Exactamente, es un programa social, es el programa social. Ahora, ¿por qué esto también, no? Es súper importante, es un programa social que llega muy bien, que está muy bien orientado, porque ya los niños y los hogares con niños son los más pobres, pero al mismo tiempo es un programa que es barato. ¿Sí? Es un programa importante, pero es barato. Y por eso, eso te explica que el gasto social pueda caer tanto y la asignación universal subir tanto. Es decir, es un programa barato que hace que puedas tener ajuste fiscal con aumento de la asignación universal. Claro, pero el resto no. Y los programas sociales, en donde se gastaba un montón de guita, no. Y las asignaciones familiares del sector formal que van a los salarios más bajos, también. Desastre. Al horno, la tarjeta alimentar, complicada. Bueno, a ver, pongámosles números entonces como para tener la conclusión. Habíamos dicho, no sé cómo será, digamos, cómo hacer justicia, diciendo cuál es la manera correcta, digamos, ¿no? Haciendo justicia quiere decir la manera correcta para tener idea, para no sacar malas conclusiones. Decir, bueno, a ver, si hacemos sector por sector, rubro por rubro, los trabajadores que tienen paritaria perdieron, digamos, recuperan lo perdido, pero en promedio cayeron 5%, ¿está bien? Claro, están en el nivel inicial. Nunca recuperan lo perdido, porque lo perdido. Claro. Para recuperar lo perdido deberías tener un aumento de 5%. Muy bien. Decime ahora los jubilados. Los jubilados, en la jubilación mínima estás 3 puntos abajo y en la jubilación medias y altas estás 8 puntos arriba. ¿Sí? En los programas sociales estás 20% abajo en promedio y en los salarios públicos estás 17 puntos abajo. 17, o sea, un trabajador, un empleado público para recuperar
lo que tenía, cuánto le deberían aumentar el sueldo, cuánto debería recuperar rápidamente. 17. 20%. No, viste que caída desde 17. Claro, sí, tenés razón. Sí. Andá si querés a otro gráfico que lo muestra bien, el IS registrado público y privado, te muestra bien esa dinámica. No, este es. Ahí tenés camioneros quiero que me digas lo de camioneros, que es la noticia del día. ¿Cuál querés? No, el de IS, ahí tenés. ¿Cuál? ¿Este o el anterior? IS público privado, ¿Ves? Ahí tenés. Noviembre es igual a 100. Entonces, el IS público en octubre ya llegó a 15%. ¿Sí? Vos ves que hay una recuperación, no es que no hay. Claro, pasó de 20 a 15 durante 9 meses. ¿Sí? O sea, 9 meses subió solamente, recortó el 25% de la caída. Mientras que los salarios privados en promedio recuperaron el total. Claro. Llegaron al nivel anterior. Entonces, si repetí eso porque es un título, repetilo. La diferencia entre el salario público y el salario privado. El salario privado ya llegó a los niveles de noviembre, en promedio, el salario privado ya llegó a los niveles de noviembre, a los niveles iniciales de gobierno, mientras que el salario público solamente recortó el 25% de la caída. Es decir, recordó 5 de los 20 puntos que perdió. Sí. No, es contundente lo que la diferencia. Es muy fuerte. Nosotros hablamos de que hubo dos cambios más importantes en la distribución. Dentro de los asalariados, los privados ganaron frente a los públicos, o perdieron mucho menos que los públicos, y dentro de las prestaciones sociales, los jubilados de la media y la máxima recuperaron mucho más que las jubilaciones de la mínima y los programas sociales. ¿Sí? Y eso tiene que ver con dos dinámicas. Uno, que las paritarias privadas siguen activas y que efectivamente los sindicatos en promedio lograron recuperar una parte importante, que el ajuste fiscal pegó muy fuerte sobre programas sociales y el salario público y sobre las jubilaciones mínimas, que son finalmente los que terminaron pagando parte importante del ajuste fiscal. Es decir, el ajuste fiscal no es que es neutro, o sea, quedan esquirlas, me suena, quedan cosas. Y esos son los niveles salariales quedan, y después el ajuste que tuvieron durante muchos meses, como fue tan intenso, también quedó. Es decir, no se pudieron recuperar, por más que vos llegues al mismo nivel del salario anterior, no significa que hayas recuperado la pérdida. Eso es un factor clave, porque parece que es un matiz, pero después cuando le preguntas a la gente cómo están, te dice, no, pero si yo la deuda que tengo, ¿qué hago? Claro, eso es carga financiera, algo es. Es inocuo. Federico, para cerrar, muy interesante todo. ¿Me explicás a la gente, a todos nos explicás cómo es el tema de los camioneros? ¿Qué fue lo que acordaron? Y a ver qué conclusión se puede sacar, porque el gobierno quiere que este acuerdo con camioneros, de la paritaria de camioneros, sea el referente, el modelo para lo que viene. A ver, decime qué acordaron. Lo que viene, Claudio, van a tener, prepárense a toda la audiencia para recibir 150 lucas por mes durante 4 meses. Así que muy buena, la verdad, los felicito a todos. Han logrado una negociación estupenda. Ajá. ¿A dónde está la negociación? ¿A dónde está? ¿Por qué saber mucho de paritarias y leerlas hace muchos años, y leer las actas, meterse adentro? Claro. Es tan interesante y da para tanta cuerda. Nosotros hacemos estudios particulares y además informes particulares de paritarias, ¿sí? De paritarias particulares y de la dinámica de paritarias de las principales, ¿no? De esas 20 que decimos, ¿no? Seleccionamos algunas y decimos, che, esto es caso testigo, mirá qué está pasando acá. Entonces, en el caso de camioneros, que efectivamente son las paritarias más importantes, ahora, bueno, hubo cambios en el gremio, etcétera. Fíjate lo que pasó. Acá tenemos las negociaciones mensuales. ¿Cuánto negociaron mensualmente camioneros? ¿Sí? Que son las barras verdes. La puse a propósito porque camioneros es verde, ¿no? Claro. Las barras, ¿cuánto negociaron? Y después tenés la inflación mensual, que es la roja. ¿Sí? Parecida a la anterior, a la que puse al principio de la entrevista. ¿Vos ves? ¿Qué ves ahí? Lo primero es que antes había barras cada tanto, que eran altas, pero eran cada tanto, y de repente hay barras todos los meses. Pasó en los mayo. ¿Sí? Ubícate, entre enero y diciembre, o sea, todo 2024, hubo aumentos, todos los meses tuvieron aumentos, todos. Sí, salvo mayo, ¿no? Salvo mayo. ¿Qué pasó? Quilombo. Fue el quilombo que tuvieron ellos. El quilombo que tuvieron. No sé si te acordás que hubo un quilombo grande en donde se trenzaron con el gobierno y el gobierno dijo, yo necesito que negocies un nivel mensual
bajo, y Camionero dijo, no, de ninguna manera. ¿Qué terminó pasando? Un mes y medio, eso llevó un cambio del secretario de Trabajo, lo que terminó pasando es que un mes y medio terminaron negociando el aumento proporcional bajo con una suma fija proporcional que compensaba la diferencia con lo que habían pedido. O sea, terminaron negociando lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ahora pasa algo curioso. No tan curioso cuando uno analiza la historia de cómo se negocian paritarias en Argentina. Que es que cuando el gobierno necesita poner una pauta y mostrarla, ¿sí? Y sacar nota de diario diciendo, bueno, al final Camioneros se adaptó, ¿sí? El gobierno necesita mostrar, che, mirá, mi política salarial es adoptada. Este es el modelo a seguir. El gobierno dice, yo quiero paritarias al 1% mensual. Camioneros había pedido 5% mensual durante 3 meses. Muchísimo. Para una inflación de 2,4, 5% mensual era recuperar al 2%, como decíamos al principio de la entrevista, y decir, che, yo quiero ese ritmo de recuperación. Quiero recuperar el 2%. Che, déjame. ¿Qué terminó negociando? Terminó negociando un 2,2 el primer mes, ¿sí? Y después 2 debajo de 2%. O sea, en promedio negoció 2% mensual, ¿sí? Para los próximos 3 meses. O sea, el doble de lo que pedía el gobierno. El gobierno pedía 1 y terminó negociando el 2. Ya no están negociando el 1, están negociando más cerca del 2. Pero además, ¿qué hacen? Ponen una suba fija durante 4 meses que no aparece en el salario proporcional, ¿sí? Hay que después, cuando tengamos el acta, lo vamos a ver bien, pero efectivamente lo que hace Camioneros, como muchos otros gremios, es, como no me dejas poner en el proporcional, te lo pongo como una suma fija. Y esa suma fija termina impactando tanto, sobre todo los salarios más bajos, que me aumenta efectivamente, tengo una recuperación salarial. ¿Sí? Y eso puede explicar por qué el salario efectivo, lo que va a terminar cobrando Camioneros, va a andar bien. ¿Sí? O sea que si el gobierno vende que tiene que efectivamente está en la pauta, ¿no? Porque logramos que Camioneros negocie por el 5%, pero tiene una suma fija de 150 lucas durante 4 meses. ¿Qué es lo que termina pasando? Todos se olvidan, Camioneros vuelve a negociar en marzo y vuelve a tener otro aumento, le pone otra suma fija y negocia el 0, no importa, 0,5, dame una suma fija de 200 lucas, 300 lucas y vuelve a tener un aumento salarial. ¿Sí? Entonces, sea que es bastante frecuente. O sea que con la baja de la inflación vuelve a tener mucha relevancia las sumas fijas. Lo que hoy, seguro en la negociación de Camioneros, la suma fija es súper importante. ¿Cuáles son? Hay distintos mecanismos que usan las negociaciones paritarias para mostrar números que sean bajos y en realidad son altos. ¿Sí? Lo primero son los acumulativos. Entonces vos podés decir, no, bueno, negociaron 10%. ¿Sí? Negociaron 10%, pero en realidad es 2,5%, depende de la longitud del contrato. ¿Sí? O podés decir sumas no remunerativas. Si las sumas no remunerativas pegan más. La verdad que cada paritaria es un mundo, por eso también es tan interesante analizarla. Cada paritaria es un mundo. Hay criterios comunes, ¿sí? Por eso yo insistí al principio, en el mar de paritarias, en el mar de despelotes que hay, en donde hay mucha heterogeneidad y muchos modelos de negociación o de acuerdos, en donde uno negocia con suma fija, otro negocia con che, mirá, a mí me está dando esto. Entonces a mí me está dando que efectivamente todos van bajando y cuando vos ves Camioneros que veíamos ahí en el gráfico, efectivamente los últimos meses van negociando aumentos proporcionales hacia la baja. Eso no implica que el salario real caiga. ¿Por qué? Porque si la dinámica inflacionaria baja, va, y después negociar una suma fija de 150 lucas por mes, che, 4 meses es bastante, ojo con eso, hay que analizarlo bien y verlo, porque efectivamente después cuando terminás haciendo el salario real dentro, y no nos vemos dentro de 2 o 3 meses, che, ¿qué terminó pasando? Y aumentó, viste que al final aumentó, y eso te termina impactando. ¿Y qué hace? Hace también a la diferencia entre los sectores, y hace también, Claudio, muy importante la diferencia entre los que tienen paritaria y los que no. Porque los que no tienen paritaria no tienen esa suma fija, no existe. La suma fija aparece en el medio de los que están conveniados. En los que no están conveniados no pasa. Entonces ahí es donde tenés las diferencias que vos decís, che, esto, ¿cómo? Bueno, mirá, los que no están en negro no la van a cobrar. Sí. Eso, y hay que ver cómo impacta. Y depende mucho de los sectores. Pero ese tipo de mecanismo, nosotros ahora, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Que negocien comercio y construcción, de repente aumento de suma fija con proporcionales que van al 1. O negoció comercio a 1,5. Y después tenés una suma fija de 60 lucas. Y decís, no, pero pará. Los 2 puntitos eso, entonces estás en el 3,5, el salario va a seguir recuperando. ¿Vos tenés idea de cuánto es, para ir cerrando, cuánto es el efectivo, el aumento en porcentaje de verdad efectivo, el 2% más la suma fija? En promedio, yo sé que debe ser muy jodido porque ahí la suma fija te impacta, como vos decías. Sí, por eso. El salario de camioneros tiene varias particularidades. Primero, que cobran muchos viáticos y extras por la actividad.
por la particularidad de la actividad. Claro. Sí, pero si uno agarra el salario promedio, que es un palo de 200, hace 150 sobre un palo de 200 y respondeme la voz. Claro, sí. Ahora tienen un 10% de aumento, son 150 lucas. El salario promedio de la economía es un palo bruto. Con lo cual, 150 lucas es bastante plata durante 4 meses. Sí. Con lo cual, tenés una compensación de por ahí un 8 o 10% durante 4 meses. Claro. Con lo cual, eso te termina impactando. Efectivamente, es uno de los mecanismos típicos para decir que vos te ajustás a la pauta, pero en realidad estás metiendo aumentos por arriba. Federico, un gustazo, de nuevo, por tu tiempo, la verdad que dimos repaso a todo, ¿viste? Así dijimos 3 horitas, bueno, casi una, mira. Yo sabía, tenía muchas gráficas, dije, bueno, vamos sí. No, muy entretenido, mucha gente mirando, escuchando acá, streameando en Ahora Play, en el Serrucho Económico, así que bárbaro, porque viste, dedicarnos un buen tiempo a ver bien la radiografía de cómo cerró el 24 y que estamos viendo con la primer paritaria que se cerró ayer la de Camionero. Así que, bueno, un lujazo. Gracias, Fede, que tengas un buen año, ¿eh? Gracias, y hasta cualquier momento. Hasta luego.